Siempre había creído que tocaría fondo con sirenas o gritos, tal vez incluso con una tormenta eléctrica. Pero para mí llegó en silencio, solo un viento frío de noviembre cortando los marcos rotos de las ventanas de una casa que no había pisado desde los 17 años. El lugar era exactamente como lo recordaba, solo que peor. El papel pintado descolorido colgaba como toallas de papel mojadas desprendidas por las esquinas. Los viejos suelos de madera crujían bajo mi peso. Cada paso me recordaba lo abandonado que estaba todo, incluyéndome a mí. Dejé mi mochila, demasiado pesada, sobre una silla metálica oxidada que casi cedió y me acerqué a la estufa de hojalata abollada del rincón. Había unos cuantos troncos apilados junto a él, probablemente lo último que tocó mi abuelo antes de fallecer hace 4 años. Gracias, abuelo, susurré, agachándome para encender una cerilla con dedos temblorosos. La llama prendió en un periódico arrugado y alcanzó lentamente la leña. Exhalé mientras un calor, tenue pero real, comenzaba a extenderse. Esa noche hablé más con los muertos que con los vivos porque sinceramente no tenía a nadie más. Hace apenas 2 semanas me comprometí con el hombre de mis sueños, Víctor Langston, sello, carismático, poderoso, el tipo de hombre que podía silenciar una habitación con solo entrar, el tipo de hombre que me había hecho creer que era especial. Y ahora aquí estaba, embarazada, desempleada y sin hogar, acurrucada junto al fuego en la deteriorada casa de mi abuelo fallecido, en medio de Flint Hills, Kansas. Menudo cuento de hadas. Todavía me temblaban las manos cuando me subí las mangas del abrigo y me senté con las piernas cruzadas cerca de la estufa. Se me saltaron las lágrimas, pero al principio me negué a dejarlas caer. Miré fijamente las pequeñas llamas danzantes hasta que se difuminaron, hasta que los sollozos llegaron, desgarrándome el pecho y arañándome la garganta. No lloré en silencio, lloré como si me hubieran arrancado algo, porque algo me había pasado. Lloré hasta que no me quedó nada, hasta que el fuego crepitó con fuerza en el silencio. Entonces me quedé allí sentado, vacío, esperando a que el entumecimiento me dominara. Hacía tanto frío que incluso dentro podía ver mi aliento. Las luces no funcionaban. Revisé todos los interruptores. Probé el disyuntor. Nada. Así que encendí una vela que encontré en un cajón, saqué un sándwich a medio comer de mi bolso, comprado con los últimos $10 que me quedaban, y lo mastiqué sin saborearlo. Mi estómago no tenía hambre, pero comí porque necesitaba sobrevivir. Las sombras se extendían contra las paredes, y no podía quitarme el recuerdo de hace apenas unos días, sentada en un elegante restaurante de Topeka, bebiendo champán mientras hojeaba catálogos de bodas con Víctor, riendo y sonrojándome cuando me besó la mano por encima de la mesa. Esa noche dormí en mi antigua habitación de la infancia, completamente vestida, acurrucada sobre un colchón lleno de polvo, demasiado agotada para cambiar las sábanas. Cada ráfaga de viento exterior me parecía algo que se cerraba. Me quedé mirando el techo agrietado hasta que por fin cerré los ojos, pero dormir no me trajo paz. Solo recuerdos, fuertes, vívidos, dolorosamente claros. La primera vez que Víctor me llamó su novia. El momento en que me puso un anillo de diamantes frente al árbol de Navidad de la empresa, el día que le dije que estaba embarazada, y por un instante vi una alegría sincera en su rostro. Ahora todo parecía falso. Solía pensar que la gente solo lo perdía todo tras cometer grandes errores, pero yo no había cometido ninguno. Fui leal, callada, obediente, quizá demasiado obediente. Había construido toda mi vida en torno a la suya. Dejé que me moldeara para convertirme en alguien de quien presumir, y cuando ya no me quiso, me borró como una errata en la pantalla. Me llamo Olivia Reed, y esta es la historia de cómo lo perdí todo, pero también es la historia de cómo encontré algo mucho más importante, a mí misma. Conocí a Víctor Langston un martes por la mañana, de esos que huelen a café quemado y a nuevos comienzos. Había respondido a una oferta de empleo para un puesto de asistente ejecutiva en una constructora de rascacielos en el centro de Topeka. Llevaba mi único blazer, una prenda gris de segunda mano con las mangas un poco largas, y aferraba mi currículum como a un salvavidas. Sabía que no estaba cualificada, no tenía experiencia previa, ni contactos, solo un título en historia del arte, un extracto de mi préstamo estudiantil más largo que un recibo de CBS y una necesidad desesperada de estabilidad. Había otras 3 mujeres en la sala de espera, todas mayores, mejor vestidas, y hablando de su experiencia con software de programación y presupuestos de proyectos.
Quería irme, pero me quedé porque no tenía dónde ir. Cuando Víctor entró, todo se detuvo. No solo era guapo, sino que tenía un magnetismo especial, un traje a medida, una seguridad controlada, ni un pelo fuera de lugar. Miró más allá de los demás candidatos y se detuvo en mí. «Debe ser Olivia», dijo. Su voz era tranquila, suave, como si nos hubiéramos conocido antes. Asentí, sin poder encontrar la voz. La entrevista fue corta. Me costó casi todo, tartamudeando sobre preguntas que no había preparado, pero a Víctor no pareció importarle. Sonreía de una forma que te hacía sentir como si el sol saliera solo para ti. Y a la mañana siguiente recibí la llamada. «Empiezas mañana». Creí que lo había imaginado, pero no, me contrataron, sin periodo de prueba, sin segunda entrevista. Así, sin más, me convertí en la asistente personal de Víctor Langston. Empezó a hacerme pequeños cumplidos sobre mi letra impecable, charlas informales en el pasillo, y me dejó un café caliente en el escritorio antes de mi llegada. En cuestión de semanas, ya me llevaba a casa, diciéndome que tenía alma de viejo, que era una persona innovadora en comparación con la gente común. Lo absorbí como la luz del sol sobre una flor hambrienta. Nadie me había mirado así, como si importara. Me enamoré perdidamente, no de golpe, sino en los momentos de tranquilidad después de una larga reunión, cuando me tocaba el hombro y me decía, «bien hecho», con una mirada cálida, o el día que arregló la correa de mi bolso y me dijo, «deberías dejar que alguien te cuide». Una noche, después de la fiesta navideña de la empresa, se ofreció a llevarme a casa. Hacía frío y las calles brillaban con las luces navideñas. Puso jazz suave en el coche y me preguntó si quería pasar a tomar algo por su casa. Dije que sí, ni siquiera recuerdo de qué hablamos. Solo recuerdo cómo me miró justo antes de besarme, como si fuera algo frágil y hermoso que no quería romper. Dormimos juntos esa noche y a la mañana siguiente me besó en la frente y me susurró. «Desde el momento en que te vi, supe que no eras como las demás. Desde ese momento le pertenecí». Me mudó a un apartamento pequeño pero completamente amueblado cerca del suyo. Me compró ropa que nunca podría haberme permitido, lencería con etiquetas, aretes de oro, tarjetas de regalo para el spa, una nueva vida envuelta en cinta. Me dije a mí misma que esto era amor, que tal vez, solo tal vez, por fin me estaba llegando el turno. A Víctor no le gustaba mi antiguo apartamento, la caja de zapatos de una habitación con manchas de agua y vecinos ruidosos. «Ya no vives así», dijo. «Te conseguiré algo decente, te lo mereces». Lo decía en serio, o al menos me convenció. A veces salíamos juntos a eventos benéficos, inauguraciones de galerías, incluso a una escapada de fin de semana al Golfo. Se aseguraba de que me vistiera como debía. «Mi chica debería llamar la atención», susurraba mientras me subía la cremallera de un vestido nuevo. Me reí entonces, halagada. No vi el control bajo el encanto. Nunca me dejaba conducir cuando estábamos juntos. Siempre sostenía la cuenta. Nunca conocía a ninguno de sus amigos, solo a sus socios, los refinados, que me decían halagos vagos y me juzgaban con sutileza. Pero no me importaba porque cada vez que me miraba me sentía elegida. Cuando descubrí que estaba embarazada, me aterré. Pensé que sería el fin de todo, pero en cambio, Víctor sonrió. «Bueno», dijo. «Mis padres me han estado dando la lata con lo de los nietos. Supongo que hiciste que la decisión fuera fácil». Me quedé atónito. No estaba enojado. De hecho, parecía contento. «Iremos a verlos el próximo fin de semana», añadió. «Solo no hables demasiado de tu pasado». «De acuerdo, mantendremos la elegancia. No hace falta mencionar tu ciudad natal». Hizo que pareciera que me protegía, y así, sin más, dobló mi vida a la suya. No lo sabía entonces, pero el anillo que me puso semanas después no fue una promesa, fue una advertencia que no escuché. Ocurrió justo una semana antes de la boda. En un momento estaba descalza en la cocina, tostando un bagel y tarareando algo de Nora Jones en la radio. Al siguiente, Víctor irrumpió por la puerta principal, cerrándola de golpe como un huracán con un traje de 3 piezas. No me saludó, no me miró, simplemente cruzó el apartamento con los puños apretados y una furia que irradiaba calor. Me quedé paralizada junto a la encimera. «Víctor, ¿qué pasa?». Se giró lentamente. Sus ojos, antes cálidos y familiares, ahora eran de hielo. «No», espetó. «No finjas que no lo sabes». Parpadeé. «¿Sabes qué?». Su rostro se retorció en algo desconocido, algo cruel. «¿Crees que soy estúpida? ¿Que no me enteraría? Dios mío. Olivia, estás embarazada de otro, ¿y aún esperas que me case contigo?».
El mundo me dio vueltas. No lo entiendo. Apenas pude oír mi voz. ¿De qué hablas? Es tu hijo. Lo sabes. Se rió. No una risa de verdad, sino la amarga que sale de alguien que ya ha tomado una decisión. ¿Crees que solo porque te hiciste la tímida no me daría cuenta de que andas a escondidas? No, susurré, atónita. No he hecho nada. Pero no me escuchaba, o quizás nunca lo hizo. Víctor irrumpió en la habitación, abrió el armario de un tirón y empezó a arrancar la ropa de las perchas. ¿Qué haces? Grité. Tiró una maleta sobre la cama y ladró. Recoge tus cosas, tienes 30 minutos. Víctor, por favor, esto es un error. Estás enfadada, lo entiendo, pero hablemos. No hay nada de qué hablar, gruñó. Jugaste conmigo, me usaste. Bueno, se acabó. Me quedé allí, indefensa, mientras revolvía mis cajones, tirando sostenes, suéteres y recuerdos al suelo. Sus movimientos eran bruscos, quirúrgicos, como si lo hubiera ensayado. Intenté agarrar mi portátil, algo, cualquier cosa que fuera mía, pero me lo arrebató de las manos. Eso es propiedad de la empresa. No, no lo es. Le grité más fuerte que nunca. Lo compré con mi propio dinero antes de que... ¿Ahora quieres discutir por un portátil? Se burló. Bien, quédate con él, pero el resto, señaló las joyas, los abrigos de diseñador, los bolsos, eran regalos, y los regalos se pueden devolver. Apenas podía respirar, sentía una opresión en el pecho y me temblaban las manos. Pensé en el bebé que crecía dentro de mí y sentí que me desplomaba. Víctor, por favor, supliqué, no tienes que hacer esto, al menos vamos al médico, podemos confirmarlo. Dio un paso adelante y siseó. No me importa quién sea el padre. Ya no es mi problema. Puedes ir a atrapar a alguien más. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso? Dijiste que éramos familia. Resopló. Eso fue antes de darme cuenta de que solo eres otra cazafortunas con una historia triste. Retrocedí como si me hubieran dado una bofetada. Caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. Puedes llevarte la ropa que llevas puesta y lo que quepa en esa bolsa. El resto se queda. Me quedé en silencio, aturdida. Empaqué unos vaqueros, una sudadera con capucha, ropa interior y mis vitaminas prenatales. Dejé el vestido que elegí para nuestras fotos de compromiso. Los tacones, según él, me hacían ver poderosa. El camisón de seda que compró en nuestro viaje a Santa Bárbara. Todo lo que me había hecho sentir parte de su mundo. Mientras cerraba la cremallera de mi bolso de lona, tiró mi credencial de empleada sobre la mesa. Quedas despedida a partir de hoy. Te aconsejo que no presentes una queja. Me estás despidiendo también. En esta empresa, dijo, Cooley, puedo hacer lo que quiera. Y si armas un escándalo, me aseguraré de que todos los reclutadores del Estado sepan quién eres en realidad. Como no me apresuré, me llamó. Minutos después aparecieron dos hombres, corpulentos, inexpresivos y claramente contratados para intimidar. La acompañarás a la salida, me ordenó Víctor, sin apenas mirarme. Ya no es bienvenida en esta propiedad. El guardia esperaba allí. Me aferré a mi bolso como si fuera mi último resquicio de dignidad. Al acercarme a la puerta, Víctor me ofreció la mano. El anillo. Lo miré fijamente. Movió los dedos. Ahora me quité el anillo de compromiso del dedo hinchado. Se quedó paralizado un instante como si no quisiera irse. Lo dejé caer en su palma sin decir palabra. Ni siquiera lo miró. Los guardias me sacaron, por el pasillo, pasando el vestíbulo de mármol que una vez creí que también era mío. Uno abrió la puerta de una camioneta negra que esperaba afuera. Me dijo que te dejara donde quisieras. No dije ni una palabra. No tenía fuerzas. El coche arrancó. La ciudad pasó a mi lado como un borrón. Y por primera vez en mi vida no tenía a dónde ir. No lloré en el coche, ni una sola vez, ni cuando me dejaron a 2 manzanas del apartamento de Katie con el viento gélido, ni cuando subí a rastras mi bolso de lona 3 pisos por las escaleras sin dedos y con la garganta ardiendo. Me mantuve firme como quien observa su propia vida a través de una ventana de cristal, desconectado, ya casi perdido. Katie era la única persona en la que podía pensar. No habíamos hablado en meses, quizá más, pero aún la tenía guardada en mi teléfono. Bajó a morir o morir. Abrió la puerta en pijama de franela, sosteniendo una taza de vino y parpadeando como si no estuviera segura de estar soñando. Olivia, dijo confundida. Entonces vio la bolsa, mi cara, la mirada en mis ojos. ¡Ay, Dios!, susurró. ¿Qué pasó? No respondí. Me quedé allí parada. Un silencio crudo se cernía entre nosotras. Lo decía todo. Me dejó entrar.
Su apartamento era pequeño, desordenado y cálido. Nos sentamos a la mesa de su cocina bajo una luz tenue. Me sirvió té mientras me miraba fijamente en la ventana, sorprendida de lo vacía que me veía. «Puedes quedarte aquí», dijo despacio, con cuidado. «Solo un ratito. O sea, estoy a punto de subarrendar este sitio. Me voy a mudar de nuevo con mis padres por una temporada. El trabajo es un caos, pero unas cuantas noches». «Sí, claro», asentí, aunque no sabía qué significaba. Unas cuantas noches, era todo lo que tenía. La primera noche fue amable, me preparó pasta y me prestó su bata. Incluso bromeó diciendo que Víctor era una bandera roja andante envuelta en Armani. Forcé una risa, parecía falsa. A la mañana siguiente vio las vitaminas prenatales en el mostrador. «Estás embarazada», asentí. Se quedó mirando un momento y luego suspiró. «Ese cabrón». Después de eso, las cosas cambiaron. Empezó a llegar tarde a casa y a dejar menos mantas en el sofá. Hacía comentarios casuales como, «Ojalá tuviera a alguien que me pagara el alquiler». O, «Supongo que debería haber salido con un director ejecutivo en lugar de escribir anuncios». No la culpaba, era una intrusa. Ya ni siquiera sabía quién era. Intenté solicitar empleo, pero en cuanto mencioné mi experiencia más reciente en Langston Group, todo se detuvo. «Te avisaremos, nos pondremos en contacto», pero nunca lo hicieron. Un gerente de contratación fue directo. «Salió a relucir tu nombre. Lo siento, pero tu reputación no es muy buena. Dicen que mentiste sobre tus cualificaciones. Te acostaste con alguien para conseguir el trabajo. Un poco lamentable». Quería gritar, «No fui yo». No era la verdad, pero a los ojos de este mundo, Víctor Langston predicaba el Evangelio y yo era solo una nota al pie que él borró. Después de 3 rechazos en una semana, dejé de maquillarme. Mi bandeja de entrada estaba llena de alertas de trabajo sin leer. Sabía que ninguna importaría. Entonces llegó el día en que me derrumbé. Empezó como cualquier otro martes gris y sin sentido. Tomé un autobús urbano para cruzar la ciudad, intentando ahorrar lo poco que me quedaba en mi teléfono prepago. Había oído que aún tenían algunas de mis pertenencias en la oficina, cosas para mi escritorio, cuadernos, un par de zapatos planos, la taza de mi abuela. No quería nada de allí, pero necesitaba recuperar lo que aún no habían tirado de mí. El edificio estaba tan elegante como siempre, suelos de mármol, puertas de cristal, ese silencioso zumbido de poder. Casi me doy la vuelta, pero algo dentro de mí, algo furioso, seguía latiendo. En recepción había una nueva asistente, rubia, con manicura impecable, más joven. «Hola, la busco». «Eres Olivia, ¿verdad?», me interrumpió. «El señor Langston no está». «No estoy aquí por él», dije en voz baja. «Trabajaba aquí, solo vine a recoger unas cosas personales». Me miró como si fuera una historia con moraleja. La chica de la que todos hablaban en susurros en la sala de descanso. «No sé nada de eso», dijo. «Déjame preguntarle a alguien». Un minuto después apareció Tamara, de contabilidad. Solía reírse de mis chistes con café rancio y donas secas. Ahora apenas me miró a los ojos. «Oye», dijo, forzando una sonrisa. He guardado tus cosas. Toma». Me entregó una cajita, de esas que usan para papel de impresora. Era tarde, patético. «Gracias», susurré. Debería haberme ido. Pero justo entonces entró Víctor. Se quedó paralizado al verme. Vi un destello en su rostro. No culpa, ni siquiera sorpresa, solo irritación. Se dio la vuelta y entró directo a su oficina, cerrando la puerta tras él. Me quedé allí un instante y luego otro. Entonces caminé tras él. «Víctor», dije, tocando una vez. «Abre la puerta». «Silencio, Víctor», grité. «No puedes hacer esto. No puedes arruinarme la vida y esconderte detrás de tu puerta». La nueva asistente se quedó sin aliento. Tamara retrocedió. Empecé a golpear. «Cobarde. Ábrela. Dímelo en la cara». Nada. Llamaron a seguridad. O quizás no. La verdad es que no lo sé. Seguí gritando, llorando, vociferando cosas que luego no recordaría. Finalmente, alguien me agarró del brazo. Luego, otro. «Tiene que irse, señorita», dijo alguien. Pero no paré hasta que me sacaron a rastras, pataleando, sollozando, aferrándome a esa estúpida caja de cartón como si me quedara el último resto de mi dignidad. Afuera, el viento azotaba con fuerza. Tenía el pelo pegado a las mejillas. Mis rodillas rasparon la acera al tropezar. Me quedé allí sentada un minuto, temblando, y luego me levanté porque ¿qué otra cosa podía hacer?
Cuando Katie finalmente me pidió que me fuera, no lo dijo con crueldad, solo con un cansancio silencioso. Se quedó junto a la puerta con los brazos cruzados y la mirada fija por encima de mi hombro. Liv, no puedo más. Lo siento. Eso fue todo, sin explicaciones, sin pelea. Solo asentí y cerré la cremallera de mi bolso. No le pregunté a dónde quería que fuera. No me dio ninguna idea. La puerta se cerró tras de mí como si terminara una frase. Pasé una noche en un restaurante abierto las 24 horas, tomando café solo y fingiendo que revisaba mi teléfono para que la camarera no hiciera preguntas. Otra noche acurrucada en la parte trasera de una terminal de autobuses, con el abrigo envuelto alrededor de mi vientre, rezando para que el guardia de seguridad no se diera cuenta de que no había comprado un billete. Esa mañana abrí la aplicación del tiempo y vi el pronóstico. Nieve, viento fuerte, posibles cortes de luz, y fue entonces cuando algo cambió. Recordé la casita a la que mi abuelo me llevaba de niña, antes del cáncer, antes del silencio que se tragó nuestro agujero familiar. Una cabaña de una planta junto a un camino de grava en Flint Hills. Sin wifi, probablemente sin cañerías, pero tenía 4 paredes y nadie que me echara. Tomé un largo autobús hacia el oeste. Mi mundo entero estaba metido en 2 bolsas de basura y una bolsa de lona balanceada entre mis piernas como una presa a punto de romperse. El conductor no hizo preguntas. Los demás pasajeros tampoco. Todos apartaron la mirada. Es curioso lo invisible que se vuelve una mujer embarazada sin anillo ni remitente. La última parada fue una gasolinera, sin taxis, sin señal. Caminé el resto del camino con botas, sierras de Hender y calcetines que parecían de papel. Para cuando llegué a la casa, el sol se ponía tras ella, con nubes del color del cemento húmedo. Se veía peor de lo que recordaba. La pintura se desprendía como piel, las contraventanas colgaban torcidas. El techo se había derrumbado en una esquina. Me paré frente a ella y casi me reí. Esto era mi santuario. La llave seguía en la vieja maceta junto al porche. Entré y casi me dan arcadas. Moho, polvo, frío. Pero debajo de todo eso olía a recuerdos, a suelos de linoleum y sopa quemada, a la única persona que me hizo sentir como en casa. Pasé las 2 primeras horas limpiando con toallas de papel y desesperación. Encendí 3 velas. 2 se apagaron. El tercero parpadeó como si considerara renunciar a 2. No había colchón, solo un catre viejo doblado en un rincón. Puse mi abrigo encima y me acurruqué de lado, con las manos en el estómago. Todavía no tengo nada que darte, le susurré a mi interior, pero juro que lo encontraré. Esa noche el viento aullaba entre las grietas de la madera. Oí ratones en las paredes, la lluvia golpeando el techo como dedos, y dormí más profundamente que en semanas. A la mañana siguiente hice un plan. Rebusqué en lo que aún servía. Una tetera vieja, un hornillo oxidado, comida enlatada que no estaba caducada. Herví agua en una fogata en el patio trasero. Me lavé la cara con el agua helada de la colina. Hice listas en una libreta de media luna que encontré en el cajón de la cocina. Arreglar el techo, parchar las ventanas, buscar un médico, calcular el dinero. No había señal, ni internet, ni ruido. Solo yo, los árboles y el canto de los pájaros, a los que no les importaba que lo hubiera perdido todo. Encontré el viejo buzón oxidado y cerrado. Dentro había un sobre amarillo con fecha de hace 5 años. Mi nombre en la portada. Era de mi abuelo, una carta que nunca recibí. Su letra parecía más vieja y temblorosa de lo que recordaba. Libby, si estás leyendo esto, significa que por fin regresaste. Siempre esperé que lo hicieras. Esta casa no es gran cosa, pero es tuya. Haz lo que quieras con ella, derríbala, reconstrúyela, vive en ella. Solo recuerda que nunca estás tan solo como crees. Te amaré por siempre, abuelo. Sostuve la carta contra mi pecho y lloré hasta que el sol se abrió paso entre las nubes y derramó luz sobre las tablas del suelo desportilladas. Esa semana encontré una escoba vieja, retiré los cristales rotos y bajé las cortinas rasgadas. Abrí todas las ventanas y dejé que el aire frío limpiara la amargura de las paredes. Cada tarea era como despojarme de una versión de mí que ya no reconocía. Para el viernes volví a oír mi propia voz, no la voz que Víctor había intentado borrar, no la que las entrevistas de trabajo ignoraban. Mi voz clara, decidida, silenciosamente furiosa, no me había desvanecido, solo me habían enterrado y ahora me estaba desenterrando. Esa noche nevó con fuerza, en capas espesas, rápidas y azotadas por el viento, que sepultaron los escalones de la entrada por la mañana.
Desperté en un mundo blanco y silencioso. Incluso los árboles parecían aturdidos. Las ramas pesaban como cabezas inclinadas. Herví agua en la estufa oxidada para preparar avena y luego me abrigué con todas las telas que encontré. Mi abrigo, una camisa de franela que había usado como cortina, incluso una toalla que cubría mi rostro como una bufanda. El frío ahora me dolía, de verdad. Me mordía los nudillos y me recorría la espalda como el eco de algo antiguo. Estaba a punto de sellar la puerta principal con cinta adhesiva, mi último intento de aislamiento, cuando lo oí. Pasos nítidos y medidos, subiendo por el camino de grava que ya nadie usaba. Me quedé paralizada. Nadie sabía que estaba allí, ni Katie, ni Víctor, ni siquiera el casero. Nunca devolví la llamada. Por un segundo, mi mente se precipitó hacia las peores posibilidades. Un cobrador de deudas, alguien de Victor Circle, un desconocido con malas intenciones. Pero entonces lo vi, un hombre, de unos 30 y tantos años, envuelto en una gruesa chaqueta de invierno y botas de nieve, con la cara medio cubierta por una bufanda. Llevaba una bolsa de la compra en una mano y una pala en la otra. Se detuvo al borde del porche, visiblemente sorprendido de ver la puerta principal entreabierta y a alguien dentro. «Debe ser Olivia», dijo por voz, con respeto. «Disculpen si esto está fuera de lugar, vivo a unos 400 metros por allá». Señaló vagamente las colinas que tenía detrás. «Me llamo Daniel Walker. Mi padre vigilaba este lugar antes de morir. Cuando vi humo saliendo de la chimenea esta semana, bueno, pensé que alguien había vuelto a casa». No dije nada. Apreté con más fuerza el pomo de la puerta. Debió de presentirlo porque levantó ligeramente ambas manos, aún con la bolsa y la pala en la mano. «No estoy aquí para molestarte. Solo quería dejarte esto, comida, agua embotellada y algunas cosas esenciales. La tormenta está empeorando y el tendido eléctrico ya está fallando». Pensé que más vale prevenir que lamentar. Dejó la bolsa con cuidado en el porche y retrocedió 2 pasos. «Me voy», añadió, «sin presiones. Solo bienvenido de nuevo, supongo». Y entonces se giró. Eso fue todo. Sin demoras, sin preguntas, sin charlas incómodas, solo un vecino que aparecía con comida y se alejaba entre la nieve. No me moví durante un buen rato. Me quedé mirando la bolsa de papel marrón como si fuera a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente salí, la agarré y la llevé dentro. Dentro había cosas que parecían un regalo del universo: un pequeño cartón de leche, café instantáneo, pilas, 2 latas de sopa, una barra de pan y vitaminas prenatales. Ese último detalle me hizo temblar las rodillas. Caí al suelo, con la bolsa entre las piernas y las manos temblorosas. No se lo había dicho a nadie, estaba embarazada, pero de alguna manera alguien lo había visto, un completo desconocido, y en lugar de compasión o juicio, me ofreció amabilidad. Ya no estaba acostumbrada a la amabilidad. Esa noche bebí la sopa caliente con ambas manos agarrando la taza como si fuera santa. Observé cómo la nieve se acumulaba contra las ventanas e imaginé a este Daniel Walker allá afuera, tal vez cortando leña, tal vez escuchando el mismo viento golpear sus ventanas. No me había preguntado nada, y eso fue lo más reconfortante. 3 días después, regresó, esta vez con una caja de herramientas y un cubo de clavos. «El techo necesita un parche», dijo simplemente, de pie al borde del porche otra vez, como esperando a que le dijera que se fuera. No lo hice, solo asentí. «Puedo ayudar». Trabajamos casi en silencio. Le di herramientas, sujeté las tablas mientras él martillaba, barrí el desorden mientras él reforzaba las tejas sueltas. Nunca fisgoneó. Ni una sola vez me preguntó por qué estaba allí, ni de quién huía, ni qué clase de mujer acaba embarazada y sola en una casa medio derruida durante un invierno de Kansas. En cambio, simplemente apareció. Ese se convirtió en nuestro ritmo. Cada pocos días, una llamada a la puerta, una breve conversación, un pequeño gesto, leña, consejos de fontanería, una vez incluso un código de talla. Y poco a poco, algo dentro de mí se descongeló. No confianza, todavía no, pero sí algo parecido. Esperanza, quizá no de que todo se arreglara por arte de magia, sino de que no todo tuviera que seguir roto. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar más allá de la supervivencia. Empecé a imaginar una vida donde pudiera reconstruir esta casa, donde pudiera criar a mi bebé rodeada de árboles, cielo y tranquilidad, donde la amabilidad no fuera moneda corriente, sino algo que la gente hacía. Y quizás, solo quizás, no tenía que hacer esto sola.
Cuando llegó la carta de mi abogado, la tuve en el regazo un buen rato antes de abrirla. Mi nombre, limpio y en negrita, parecía desconocido contra el sobre crema, como si perteneciera a alguien más arreglado, alguien que todavía planchaba la ropa y se pintaba los labios para ir a desayunar. Pero era mío, y significaba que la fecha del juicio estaba fijada. Iba a volver a Topeka, a Víctor, a todo lo que tanto me había costado sobrevivir. Daniel se ofreció a llevarme, pero le dije que no. Necesitaba entrar sola en ese edificio, necesitaba sentir cada paso, cada baldosa bajo mis botas, cada segundo de ese aire frío de la mañana atravesando mi abrigo. No quería la fuerza de nadie más, quería la mía. La sala del tribunal, tal como la recordaba, era gris, impersonal, estéril. El abogado de Víctor permanecía elegante y satisfecho. Hojear papeles así era otra victoria fácil. Y Víctor ni siquiera parecía sorprendido de verme, solo ligeramente incómodo, como alguien a quien le hubieran pedido que devolviera un paquete que ya no veía ni pensaba. Pero yo tenía un aspecto diferente. Yo no era la mujer a la que descartó hacía 6 meses, aturdida y sangrando en una cocina de mármol. No era la chica que sollozó sobre su vestido de compromiso tras leer la fría y legal resolución de una relación que él había reducido a transferencias de bienes y acuerdos de confidencialidad. Yo era Olivia Reed y tenía comprobantes, literales, porque durante los últimos 4 meses no me había estado escondiendo en una casa en ruinas en Flint Hills. Había estado documentando cada afirmación falsa en sus declaraciones financieras, cada firma falsificada en la enmienda prenupcial que presentó mientras yo estaba en el hospital, cada gasto de la empresa clasificado de forma no confidencial para mantener los activos fuera del divorcio. Y el más importante, una transferencia de $150,000 a una cuenta en el extranjero creada 3 días antes de que me entregara los documentos a nombre de otra persona. Un nombre que reconocí, su nueva novia. Cuando le entregué esos documentos a mi abogado, vi a Víctor estremecerse por primera vez. Fue sutil, solo un tic en la comisura de sus labios, pero lo vi. Su abogado se apresuró, pidió un receso, lo denegó. Me senté con la espalda recta y las manos juntas. No sonreí, no lloré, ni siquiera parpadeé porque este era el momento para el que me había reconstruido. La jueza, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante y cero tolerancia a las exageraciones, echó un vistazo a la cronología y pronunció las palabras que esperaba oír. Estas discrepancias indican un intento de ocultar el patrimonio conyugal. El tribunal considera causa suficiente para congelar las cuentas del acusado a la espera de una investigación más exhaustiva. Víctor apretó la mandíbula. Su mirada, siempre tan segura, se desvió a su mente por un instante. Le sostuve la mirada, no con odio, sino con firmeza. No hablamos después de la audiencia. Pasó furioso junto a mí en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja, ladrando órdenes que ya no me importaba descifrar. Pero no me moví. Me quedé allí, en el frío pasillo de mármol, respirando con normalidad, con las palmas de las manos abiertas y el pecho ligero. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de justicia, de asegurarme de que esa niña que crecía en mi interior nunca tuviera que preguntarse si su madre había luchado por ella, y lo había hecho con todo lo que me quedaba. Más tarde esa semana, el banco confirmó la congelación de la cuenta. Mi parte del patrimonio conyugal, la que Víctor había intentado estafar, me sería devuelta. No de una vez, no era fácil, pero llegaría, y con ella algo más valioso, un cierre. No quería su dinero, quería que se supiera la verdad, y por una vez así había sido. Regresé a Flint Hills bajo un cielo gris y una ligera nevada. Daniel me encontró a mitad del camino, pala en mano, mirándome a los ojos sin preguntar nada. Supongo que ganaste, dijo, sonriendo apenas lo suficiente como para arrugar las comisuras de los ojos. Lo hice, dije en voz baja, pero no lo siento como una victoria. Él asintió y luego señaló el porche. Está bien, a veces solo necesitas empezar de cero. Miré la casa que tenía detrás. Todavía necesitaba reformas, ventanas nuevas, un techo mejor, pintura fresca, pero por primera vez desde que llegué la sentí como mía, como algo sobre lo que podía construir, no solo esconderme. Y entonces me di cuenta de que ganar no siempre significa apoyar a alguien que te hizo daño. A veces significa alejarse sin mirar atrás. El bebé llegó un domingo por la mañana, justo cuando la escarcha empezaba a sentarse sobre los campos como azúcar glass.
Había pasado la noche dando vueltas en la cama, no por dolor, sino por la anticipación, esa sensación silenciosa que se te mete en los huesos cuando algo está a punto de cambiar para siempre. Su llanto fue agudo, inmediato, exigente. Llegó al mundo, no con un gemido, sino con un rugido, igual que su madre, de una manera diferente. La abracé contra mi pecho, piel con piel, y susurré su nombre en los suaves rizos de su coronilla. La había elegido hacía meses, en el silencio de una granja en ruinas, con solo el crepitar de la estufa como compañía. Se llamaba Hope, no porque necesitara ser poético, sino porque así era incluso antes de existir. El doctor Hayes sonrió amablemente al entregarme los documentos. Está sana, ambas van a estar bien, Olivia. Esas palabras, vas a estar bien, ahora me sonaban diferentes. No eran palabras de aliento vacías, eran la verdad. Tenía la prueba en mis brazos, con mis 2,5 kilos, ojos como los míos. Un pequeño ceño fruncido me recordó al abuelo Reed. Cassidy trajo flores. Daniel trajo rollos de canela recién hechos y fingió no notar las lágrimas que intenté ocultar cuando me preguntó si ya había elegido mi segundo nombre. Estaba pensando, dije lentamente, que tal vez su segundo nombre debería ser Eleanor. Parpadeó sorprendido. ¿Tu suegra? No, dije en voz baja, y luego miré por la ventana, donde la nieve había empezado a caer en copos lentos y apacibles. La mujer que crió al padre de mi hijo quizá me falló, pero hizo algo bien. Me enseñó exactamente en quién no debía convertirme. Daniel no insistió más. Simplemente se sentó a mi lado, con los hombros tocándose, mientras observábamos cómo la nieve cubría el mundo exterior de blanco. No volví a Topeka, no tenía por qué hacerlo. Víctor y yo no volvimos a hablar, sus bienes se dividieron, su reputación quedó dañada lo justo para frenarlo, pero no para destruirlo. No necesitaba que lo destruyeran, solo necesitaba que fuera irrelevante, y lo era. En cambio, me quedé en Flint Hills, planté un jardín, lijé el columpio del porche, pinté la habitación del bebé en tonos cálidos y colgué estrellitas blancas en el techo. Cada clavo que martillé, cada libro que apilé en la estantería, cada nana que tarareé mientras doblaba pijamas, todo me reconstruyó de maneras que jamás creí posibles. Unas semanas después de que naciera la esperanza, me desperté antes del amanecer y salí a la calle en pantuflas, con el monitor de bebé en la mano. El aire me rozaba la piel, pero no me importó. Me quedé de pie al borde del porche, con el aliento elevándose en nubes, y miré hacia las colinas.